Gloria a Dios, Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a los que también nos ven a través de YouTube. Estamos contentos que sacas un tiempo, ¿verdad? Para conectarnos con nosotros, conectarte con nosotros y poder gozarte de la palabra de Dios. Le pedimos disculpas a todos los hermanos que siempre nos ven por YouTube y que esperan estas prédicas, ya que en los últimos 2 domingos hemos tenido problemas de energía eléctrica y también problemas técnicos. Pero hoy estamos aquí para gozarnos, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ya lo alabamos y ahora queremos traer palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y es por eso que queremos estar de pie en esta hora y vamos a lo que vinimos. Vive Dios. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Versículos del 2 al 4. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 2 al 4. ¿Lo tenemos? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la iglesia que se va con Cristo. Dice, amén. Juan 21, versículos 2 al 4. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Vamos a orar en esta hora y le damos gracias a Dios por la palabra de Dios. Padre, gracias Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. En esta hermosa tarde te pedimos que tú te glorifiques, que tú hables a nuestras vidas, que me ayudes a transmitir el mensaje, la palabra que has puesto en mi mente, en mi corazón, y que podamos salir de este lugar edificados, que tú te allegues a cada hermano que nos ve también a través del YouTube, y que tú hables a sus vidas, Señor. Así que te damos desde ya toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias Dios. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Dios es maravilloso. Hoy quiero traerles esta historia que he sentido de parte de Dios. Una historia que muchos conocemos, una historia de Pedro, de Simón. Gloria a Dios, pero no es cualquier historia, es una historia donde Pedro ha atravesado diferentes situaciones y hoy está atravesando una crisis. Son unos momentos donde él está atravesando un momento difícil porque le había fallado a Dios. Y Pedro se encuentra en uno de sus peores momentos de su vida porque él se siente como un fracasado. Y antes de entrar en la historia como tal, yo no sé si usted recuerda cuándo fue la primera vez que usted se sintió como un fracasado, si has fracasado en la vida, si has emprendido algo y no has podido lograrlo y has fracasado, si has vivido lo suficiente, posiblemente ya has fracasado 1 o 2 veces. Porque así es la vida, emprendemos y de momento fracasamos, a menos que todos los que estemos hoy aquí somos muy exitosos, pero no, si hemos vivido lo suficiente, han habido momentos dados en nuestra vida donde hemos fracasado. De hecho, yo puedo recordar la primera vez que yo fracasé, bueno, que tengo uso de memoria, era un niño como de 8 años, quizás 7, 8, y recuerdo en las escuelas de Puerto Rico aquí se tiende a evaluar a los niños en un periodo de cada 10 semanas y empiezan las clases en el mes de agosto y las primeras 10 semanas se cumplen a finales de octubre y los niños se les entrega un informe de notas el cual en estos momentos los padres van a la escuela y la buscan, pero cuando yo era un niño las notas se le entregaban a los niños y los niños las llevaban a su casa y los papás las firmaban y uno las traía de vuelta. Luego hay otro periodo, 10 semanas más, serían las 20 semanas, que sería después del Día de Reyes, cuando regresamos del periodo navideño, y una semana después
más o menos a mitad del mes de enero, reciben un informe los niños de sus 20 semanas. Luego en marzo, aproximadamente a mitad de marzo, reciben sus 30 semanas. Y al final, ya a finales de mayo, pues el fin del ciclo escolar, reciben los niños las 40 semanas, sus notas finales, algunos pasan de grado, otros no. Y yo recuerdo, hermanos, para finales de octubre, que era el primer periodo de las 10 semanas, cuando recibí el informe de notas, ahí fue que me di cuenta cómo había fracasado en el primer periodo escolar. Eran tiempos para mí difíciles, creo que era el tercer grado. En el tercer grado las cosas cambian, porque ya no eres un bebé que vas al kinder a dormir, no, ya estás en el tercer grado. Eres un niño grande y las cosas empiezan a cambiar, y a mí se me hizo muy difícil las matemáticas. Así que comencé a fracasar en los exámenes. El inglés fue siempre. Siempre el inglés, hermano, pues nunca pude entender un idioma completamente al revés al español. Así que siempre tuve problemas con el inglés. Siempre pasaba las clases, los maestros nos ayudaban con informes, con tareas especiales, las cuales nos memorizábamos o nos embotellábamos y ahí salía hacia adelante. Y también tuve problemas con el español. Tenía problemas con las llanas, con las esdrújulas, se me hacía difícil acentuar la C, la S, la B, la V. La maestra nos daba la tarea y decía acentúen las palabras, y yo, para evitar problemas, me di cuenta que las palabras se acentúan en las vocales y las acentuaba en todas. Así que si papá tenía 2A, yo le ponía acento a las 2 por si acaso, porque sabía que lo llevaba. Así de burro era. Tenía muchos problemas, y recuerdo que aquellas primeras 10 semanas había fracasado español, no me acuerdo si era una D o F, inglés, matemáticas. Y el problema que teníamos, que mi papá me decía, y le decía a mis hermanos, ustedes aquí lo único que tienen que hacer es traer buenas notas, ese es su trabajo. Y si no traen buenas notas, va a haber consecuencias, van a haber castigos, porque yo trabajo. Y papi decía, y me gasto las pestañas, algo así. Pero ustedes tienen que traer buenas notas. Así que desde que yo recibí el informe de notas y tenía que llevarlo a mi casa, ya estaba nervioso, llorando. Pero así tuve que llevar el informe, entregárselo a mis padres. Y sí, efectivamente fui regañado, castigado. Todos los privilegios los perdí. Ya no podía ver televisión. Teníamos un televisor en blanco y negro en uno de los cuartos. Eran esos televisores que se cambian con un botón que hace can, 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 y la antena es un gancho de ropa. Ese era el televisor de mis hermanos y mío. Así que ya había perdido el privilegio de ver las caricaturas, de ver el Chavo del Ocho, Thundercat, y por supuesto la novela favorita, Carrusel de Niños. Así que ya no podía ver nada de eso, me encerraba en mi cuarto, tenía que estudiar. Mis padres me obligaban a estudiar, 1 hora encerrado estudiando y repasando después de llegar de la escuela, y si no, tenía que estar 2 horas hasta que entendiera el material. Y así estuve. Recuerdo que fue la primera vez que sentí el fracaso tocar las puertas de mi vida. Y no lo olvido. Así que yo no sé si has fracasado, si por cuál situación estás atravesando, pero en la historia de hoy tenemos este personaje llamado Pedro, que está viviendo exactamente el dolor del fracaso. Y yo quiero contar esta historia de una manera diferente. Quiero que te identifiques si estás atravesando lo mismo, y quiero ponerme en los zapatos de Pedro. Aunque sé que me quedan grandes, quiero ponerme en sus zapatos y que podamos entender la historia contada como si Pedro viniera hoy a la iglesia Refugio y contara su testimonio. Como si Pedro entrara y nos contara. Pedro diría algo así. Diría: hermanos, quiero contarle algo que sucedió hace un tiempo. Quiero contarle mi testimonio. Quiero contarles por lo que yo pasé. Y fue una noche que estábamos pescando. Decidí pescar con mis compañeros, con mis amigos. Y aquella noche fue difícil, no habíamos pescado nada, pero yo me sentía como un fracasado. Había fracasado en la vida.
La historia realmente no comienza aquí. Para que puedas entender un poquito mejor mi testimonio, quiero contarte realmente que todo ocurrió y comenzó hace 3 años. Y era un día bien parecido a este. Estábamos pescando y no habíamos podido pescar absolutamente nada. Llegó la mañana y mientras mis compañeros y yo lavábamos las redes, se acercó este hombre llamado Jesús, un maestro más que había por la comunidad predicando. Y cuando él se acercó, la multitud se acercaba con él. Pero de momento aquello se llenó y nosotros lavábamos las redes. Y cuando todo aquello se llenó, él se acercó a mí y me pidió entrar a la barca. Nosotros lavábamos las redes, estábamos ocupados. Me pidió echarla un poquito más adentro del mar para que toda la audiencia pudiera verlo y escucharlo. Y yo le quise hacer el favor porque él me lo pidió tan amablemente. Así que le hice el favor y él comenzó a hablarle unas historias fantásticas. Yo continué con mis amigos lavando las redes. No habíamos pescado nada aquella noche. Él predicó, él habló de muchas cosas con mucha sabiduría. Pero luego Jesús me invitó a entrar en la barca y me pidió otro favor. Ya había terminado de contar sus historias. La gente se empezó a ir y me pidió por favor que como no había pescado nada, que fuera mar adentro, un poco nada más, y que lanzara las redes, que iba a pescar. Yo traté de explicarle, pues yo estaba cansado, yo quería irme a mi casa. Traté de explicarle, mire, hemos pescado toda la noche sin descansar, hemos lavado las redes y ya nos vamos. Pero aquella mirada me tocó el corazón y decidí obedecerlo. Me fui con los muchachos y con él, y de momento él dijo, aquí está bien. Lanzamos las redes y para mi sorpresa las redes salieron llenas de peces, casi se rompían. Yo no pude entender lo que pasaba y caí de rodillas y le pedí perdón. Le dije, aléjate de mí porque soy un pecador. Pero aquel hombre me miró diferente. Aquel hombre se acercó a mí y me dijo, levántate. Vas a ver cosas mayores que esta. Yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Eso me dijo mi amigo Jesús. Y ahí es donde comienza esta historia. Aquel día decidí seguirle, decidí continuar al lado de él, decidí estar mano a mano con él. Y fueron 3 años donde aprendimos, hicimos milagros juntos, fuimos a muchos lugares, mucha gente fue libertada. Trabajamos juntos por 3 años. Pero hace unos días fue que ocurrió esto. Hace unos días estábamos cenando. No sabía yo que iba a ser nuestra última cena juntos. Y Jesús comenzó a hablar y a decir que iba a morir, que iba a entregar su vida. Y cuando Él dijo esto, yo miré a mis compañeros, a los demás discípulos, y ninguno parece que entendía lo que Jesús estaba diciendo. Pero yo le dije a Jesús, Jesús, ¿sabes qué? Si te atrapan, como estás diciendo que te van a encarcelar, yo voy contigo a la cárcel. Es más, yo contigo voy hasta la muerte si es necesario. Pero Jesús me volvió a mirar y me dijo con una voz muy suave, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo ruego por ti para que tu fe no falle. Pero yo le dije, no, Jesús, yo voy a ir contigo hasta la muerte, a la cárcel, si es necesario, haré todo, porque yo te lo prometo, porque yo soy tu discípulo. Yo te lo prometo y yo se lo prometí. Pero él me dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y yo no podía entender lo que Jesús decía, pero yo le prometí estar con él hasta el final. Yo no sé si has prometido algo y no has podido cumplir. Pero este mensaje de hoy es para aquellos que han prometido cosas y no han podido cumplir. Es para aquellos que hoy se sienten igual que yo, fracasados. Es para aquellos que le prometieron algo al Señor y el domingo llegaste al Señor y pasaste al frente y le diste tu corazón, hiciste unas promesas y dijiste, yo no caigo más en ese pecado. Pero llegó el lunes, llegó el martes y volviste a fallar en lo mismo que le habías prometido que no fallara. Por eso este mensaje es para ti. Y yo le prometí a Jesús
estar con Él. Después nos fuimos a orar. Estábamos en un lugar que se llamaba Getsemaní y precisamente pasó exactamente lo que Él dijo. Él fue arrestado. Y los muchachos, todos tuvieron mucho temor. Cuando Jesús fue arrestado, todos salieron corriendo. Yo también salí corriendo, pero me tuve que detener y pensar, yo le prometí que iba a estar con Él. Así que reviré, coloqué mi manto otra vez sobre mí. Traté de taparme el rostro y ya se lo llevaban. Así que de lejos seguí, continué acercándome a Él y vi que lo llevaron a un lugar, a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Así que para que nadie me viera, traté de acomodarme más el manto y me acerqué a un fuego que estaban haciendo unos alguaciles porque hacía mucho frío. Pasaron unos minutos y llegó esta joven, una muchacha, una criada, y me reconoció. Y allí fue cuando le dije, no soy yo, estás equivocada. Lo negué por primera vez. Después que le había prometido que estaría con Él. Y no solo lo negué, sino que también mentí. Así que le dije a la muchacha que se fuera, que no era yo. Y luego pasaron otros minutos y llegó un hombre que me reconoció también y me dijo, eres tú eres como ellos. Y yo le dije, no soy yo. Aquí estoy solo calentándome del fuego. Y el hombre también se fue, pero fue la segunda vez que volví a fallar. Luego pasó como una hora y una hora después apareció otro hombre que me reconoció y me dijo, tú hablas como Él, tú caminas como Él, tú eres como Él. Yo te vi en Getsemaní cuando lo arrestaron y le dije que no. Incluso como Él seguía insistiendo, yo maldije y todo pasó tan rápido. Pero en ese mismo segundo, cuando yo lo negué, cantó el gallo como Él lo había dicho. Pero no solamente eso, también pasó algo que tocó mi corazón. En el mismo segundo, cuando cantaba el gallo que yo negaba a Jesús lo sacaban por el patio de la casa de Caifás. Y en ese mismo segundo que yo negaba a Jesús, que cantaba el gallo, Él me vio. Su mirada hizo contacto visual conmigo. Él se dio cuenta que lo había negado, que yo le había fallado. Después que yo le había prometido estar con Él, Él se dio cuenta. No tuve otra que salir de aquel lugar y llorar amargamente. Porque Jesús se había dado cuenta, porque yo le había fallado, porque yo le había prometido estar con Él, porque yo prometí, yo era un discípulo diferente. Por eso hoy me siento como un fracasado. He vuelto a pescar. He vuelto de nuevo a lo que sabía hacer antes. Fueron 3 años perdidos. Fueron 3 años que aprendí tantas cosas para nada. Porque sigo siendo la misma persona. Hoy me siento como basura porque le he fallado. Porque le he prometido tantas cosas, pero le he fallado a Dios. Y hoy, otra noche más. Inclusive algo que sé hacer y no he pescado absolutamente nada. Ya casi llega la mañana. Y cuando llegó la mañana aquel día, nos acercábamos a la orilla y de momento los muchachos y yo estábamos cansados. Y yo seguía pensando cómo le había fallado a Jesús. Me sentía como un fracasado. Y yo me detengo aquí para explicarte algo muy importante. Pedro estaba siendo atacado por algo que hoy llamamos la condenación. Es una herramienta que tiene el enemigo para destruir las vidas, especialmente a los nuevos creyentes. Trabaja con todos los creyentes, pero el nuevo creyente lo destruye. Se llama la condenación. Es esa desaprobación, esa culpabilidad, ese castigo que uno le falla a Dios y el enemigo usa esa herramienta para destruirte y decir eres basura, no sirves, no vuelvas a la iglesia porque tú fallaste, porque tú prometes y no cumples, no es el lugar para ti. Esa es la herramienta que él usa, la condenación. Si hoy estás atravesando esto, tengo una noticia para ti. Tienes que correr a los pies de Jesús, tienes que correr a Cristo, pedirle perdón y recibir gracia, recibir la gracia de Dios, la misericordia. Porque
si no lo haces te vas a destruir. Vas a perder tu ministerio, tu vida, tu vida espiritual. Esto es como, para que me puedas entender un poquito mejor, antes de volver a la historia. Esto es como si yo estuviera haciendo un trabajo y me corto un brazo así. Y tengo una herida y necesitan tomarme puntadas. Y imagine que hay que tomar 15 puntadas. Y yo digo, no puedo ir al hospital porque no soy digno. No soy digno de ir al hospital y que el doctor me cure y me tome las puntadas. No soy digno, estoy herido, pero no soy digno. Es lo mismo. Cuando fallamos al Señor, la iglesia es un hospital. Y cuando le fallamos a Dios, tenemos que correr a la iglesia, a Cristo, buscar al Señor y pedirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Es exactamente lo mismo. Pero la cultura de las iglesias hoy, ¿qué hacen? Te ponen en disciplina, te dicen no, estás mal, te echan de codo, al lastimado, al herido, cuando hay que ayudarlo y ser de bendición para él, levantarlo, restaurarlo. Eso es el trabajo de la iglesia, y con el poder del Espíritu Santo esa vida vuelve y se levanta y continúa hacia adelante. Y aquí está Pedro, siendo atacado por la condenación. Y volviendo a esta historia, habíamos llegado a la orilla. Aquella mañana y en mi cabeza solo estaba cómo le había fallado a Jesús. Lo habíamos visto 2 veces. La primera vez estábamos juntos, solo faltaba Tomás y él se apareció sin abrir la puerta. Pero no habló conmigo, no hizo contacto visual. Tuvo solo unos segundos y se fue. La segunda vez trabajó más con Tomás, porque Tomás no creía. Pero no hemos vuelto a verlo, porque ya yo no tengo oportunidad, porque yo he fracasado. Pero mientras llegábamos a la orilla, sin pescar absolutamente nada, desde la orilla había un hombre, parece que tenía hambre, y gritó, ¿tienen algo de comer? Han pescado algo, pero no habíamos pescado nada. Así que yo le dije, Juan, dile que no tenemos nada. Dile que se vaya. Y Juan le gritó que no teníamos nada. Y aquel hombre dijo, tiren la red a la mano derecha y hallarán algo. Yo quería irme a mi casa, no iba a discutir con este hombre. Y decidí con los muchachos tirar la red. Además no íbamos a pescar nada porque estábamos en la orilla. Y lanzamos la red, y para mi sorpresa la red casi se partía, estaba llena de peces. Y yo le dije a Tomás, a Juan, los miré y le dije, yo conozco este milagro. Yo conozco, dime que es él. Es él el que está en la orilla. Y Juan se acercó y miró así y vio y dijo, sí, Pedro, es él. Es Jesús. Y yo rápido me puse la ropa porque estaba semidesnudo, me lancé al agua y el agua me llegaba a la cintura y comencé y caminé y llegué hasta él y era Jesús. Los muchachos sacaban los peces a la orilla porque estábamos muy cerca y él pidió que le lleváramos de los peces que habíamos pescado. Tenía un fuego y ya había 1 o 2 peces en aquel fuego. Y mientras tanto ninguno se atrevía a hablar porque sabíamos que era él. Y él nos preparaba el desayuno. Nos comimos el desayuno, nadie dijo nada. Y luego Jesús me miró. La última vez que me había mirado así fue cuando lo había negado 3 veces. Me miró y me dijo estas palabras, me dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y a mí me dolió, pero no era de esperarse. Pues Jesús me dijo, Simón, él me había cambiado el nombre a Pedro. Y ahora me llamó por mi nombre antiguo, porque yo era Simón, el fracasado. No era Pedro. Pedro significa piedra, viene del griego piedros. Y él me había convertido en una piedra, pero yo era otra vez Simón, el fracasado, el que pesca y no pescaba nada. Y él me dijo que si lo amaba. Yo le dije que sí.
Y él me contestó: apacienta mis ovejas. Pero volvió a decirme: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y yo no entendía, pero yo le dije: tú sabes que sí, te quiero. Y por tercera vez me dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo entendí, estaba confundido, pero entendí que como lo había negado 3 veces, él quería saber si 3 veces lo amaba. Y yo le dije: tú lo sabes todo. Y él me dijo: pastorea mis ovejas. Yo no podía entender cómo yo le había fallado y él me estaba poniendo una responsabilidad tan grande. Yo pensé que él me iba a despreciar, me iba a dejar, pero él no, él al contrario, él puso sobre mí una responsabilidad mayor. Porque eso hace Jesús. Porque Jesús no es como lo han pintado. Jesús no es como la iglesia a veces trata al pecador. Eso se llama gracia. Jesús había perdonado a Pedro antes de que Pedro lo negara. Porque Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Y en aquel momento cuando le dijo: Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, ya Jesús lo había perdonado. Y Pedro se dio cuenta en aquel mismo momento del perdón de Jesús. Y Pedro experimentó gracia. Gracia es un favor inmerecido. Y hoy usted también puede experimentar la gracia de Dios si le ha fallado a Dios. Si ha fallado y dice: pero es que lo mío es diferente. Yo le prometo a Dios y le fallo. No. Si tu pecado es diferente, para Dios pecado es pecado, no importa. Las iglesias nos enseñaron que hay pecados más grandes que otros, pero todo está en la misma lista. De hecho, nosotros tenemos un letrero aquí en la iglesia, en la entrada, que dice: fallaste. Ya lo sabía y aún te sigo amando. Levántate. Atentamente, Jesús. Ese es el letrero de la entrada de la puerta de la iglesia. Porque nosotros somos una iglesia diferente. Somos una iglesia que va dirigida al herido, al que está cargado, al que está roto por dentro. Y Pedro experimentó gracia. ¿Y sabes qué? Cuando yo era niño, que había fracasado aquella primera vez que recuerdo, luego de estar 1 hora en mi cuarto encerrado, yo experimenté lo que es la gracia por primera vez. Pero esta vez fue de mis papás. Recuerdo que mis papás me llamaron y tuve que ir a la sala. Y aquel no era un día normal, porque aquel periodo de las 10 semanas se había retrasado un poco. Y las 10 semanas cayeron la primera semana de noviembre. Exactamente el 1 de noviembre, el día de mi cumpleaños. Y me llamaron y cuando llegué a la sala había un bizcocho. Había un pastel, habían globitos. Mis hermanos me empezaron a cantar el cumpleaños feliz. Y yo me acuerdo que empecé a llorar. Y luego mi papá estaba así en la espalda, tenía la mano y sacó un regalo. Y yo era fanático de las tortugas ninja y mi papá me regaló 2 tortugas ninja de juguete. Y el maestro sensei de las tortugas, que se llamaba Splinter, creo que era un ratón. Recuerdo una de las tortugas era Miguel Ángel, la otra era Donatello y el ratón. Y yo le dije: pero yo saqué malas notas. Recuerdo que le dije esas palabras a mi papá y mi papá me miró y me dijo: pero hoy es tu cumpleaños y hay que celebrarlo. Eso es gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Hoy quizás no es tu cumpleaños, pero el Señor nos trata como si fuera tu cumpleaños. Y te dice: eres mi hijo amado. Y hoy es un día para celebrar. Si llegas a los pies del Señor, si te arrepientes, si le pides perdón, alcanzarás misericordia, alcanzarás gracia de Dios. Solo tienes que acercarte a Él y decirle: perdóname, ayúdame, dame fuerzas. Y yo quiero en esta hora terminar contándote esta historia de estos jóvenes
Eran 4 jóvenes en el estado de Arizona, en un verano de esos calientes. El estado de Arizona es uno de los estados más calientes que tiene Estados Unidos. Y aquellos jóvenes aquel verano habían decidido irse a pescar. Y había un lago cerca que era muy profundo. Así que los jóvenes se fueron a pescar en su pequeña yolita. Era como un barquito pequeño. Y se montaron y comenzaron a pescar, pero no pescaban nada. Ellos deseaban entrar en aquel lago, pero no podían porque ninguno sabía nadar, excepto uno de ellos que era salvavidas. Así que como no pescaban nada y como son los jóvenes, comenzaron a bromear, a charlar. Y estas pequeñas yolitas son un poco inestables. Y mientras relajaban y bromeaban y se movían y jugaban, uno de ellos perdió el equilibrio y cayó al agua y se comenzó a ahogar. Los jóvenes que quedaron en la yola miraron al que sabía nadar y le hacían así, le decían: avanza, tírate, sálvalo. Pero este joven se quedó atónito, se quedó perplejo mirando al joven ahogándose y más se alejaba de la yola. El joven se hundía y volvía a salir y peleaba y luchaba por su vida. Y el joven que era salvavidas no hacía absolutamente nada, se quedó pasmado y ellos lo movían y no hacía nada. Y pasaron unos minutos y el joven luchaba por su vida, cuando de momento el joven